Buen día, familia preciosa. Bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. Como pudieron ver en el video anterior, el día de hoy vamos a estar trabajando en la remodelación de nuestro patio trasero. Así que mi esposo y yo ya andamos por aquí escogiendo la mejor madera que encontremos. Por supuesto, nuestra pequeña niña también es parte de este proyecto y de esta remodelación, ya que ella nos acompaña en todo. Nos acompaña en la compra de material, en el proceso de remodelación. La verdad que no es porque sea mi niña, pero es muy fácil de amar. Muy fácil acostumbrarte a su presencia y querer estar siempre con ella. Familia, vean nada más en qué estado estaba esta pared. La verdad que estaba bien fea, bien deteriorada. Me daba mucha pena pasar a mis visitas a esta área. Creo que un gran indicativo de que tenemos que poner manos a la obra en un espacio de nuestra casa es precisamente cuando pasa esto, cuando estás evitando ese espacio, ese objeto, ese lugar y no quieres que la gente lo vea, incluso tú misma como que te avergüenzas de eso, ¿no? Entonces, siempre podremos poner manos a la obra en ese lugar o con ese objeto y no precisamente por ello tendremos que derrochar grandes cantidades de dinero. Aunque debo reconocer que muchas cosas me salen económicas porque bajo mi propio techo vive un excelente señor carpintero. Lo que tengo en este momento es un poco de madera, pintura y un esposo dispuesto a llevarlo a cabo. Yo sé que tú también tienes cosas a la mano que pueden embellecer tu hogar. Siempre podremos hacer cosas extraordinarias con lo que tenemos a la mano. Nada es tan reconfortante como sentir los rayos del sol entrando por tu ventana. El primer paso para un día feliz es abrir las ventanas, correr las cortinas y dejar que la iluminación natural que nos provee la tierra entre a nuestra casa. Disfruto mucho de las mañanas porque es el momento en el que el sol está en su punto más alto aquí en el pueblo y puedo sentir cómo sus rayos me abrigan después de una noche tan fría. Suelo echarle un vistazo al refri, a la alacena una noche antes y pensar en qué puedo hacer de desayunar al día siguiente. De esa manera puedo levantarme por las mañanas con toda tranquilidad sin titubear en mis labores. Hola familia bonita, ¿cómo están? Espero que hayan tenido muy bonito día. El día de hoy me van a acompañar a hacer unas ricas picaditas. Voy a hacerlas de frijolito, con chorizo y un poco de quesillo. Y también voy a hacer una salsita roja. Vamos a cocinar. Bueno familia, y yo solamente estoy siguiendo las instrucciones que trae la bolsa de maseca en la parte de atrás y estoy haciendo la cantidad que considero para mi familia. Tú puedes hacerlo según la cantidad de integrantes que tengas en casa. Quiero decirte que no tienes que ser experta en esto de las tortillas y del amasado para hacer unas picaditas. La verdad es que no tienes que preocuparte demasiado, no importa si la tortilla no se infla, ya que en este caso lo que queremos es que queden tortillas crujientes.
Procura que tus tortillas no te queden ni muy gruesas ni muy delgadas. Cuando la señora de la casa está feliz, todos lo estarán. Los integrantes de su casa, la atmósfera de su casa se sentirá así. E incluso los ingredientes con los que cocina también lo sentirán y bailarán al mismo son de su corazón. Desconozco cómo sea tu vida, pero si no puedes estar en casa 24/7, asegúrate que cuando estés, se note. Vamos a empezar a poner nuestras picaditas aquí en el sartén y voy a engrasarlo con un poquito de manteca de cerdo. Después las vamos a voltear para que se doren lado y lado con la manteca de cerdo. Yo le voy a estar poniendo un poco de frijolito, le voy a poner quesillo, un poco de chorizo y le voy a regar la salsita que estuvimos haciendo en esta mañana. Aunque si tú no tienes todos estos ingredientes, puedes hacerlas únicamente de salsa roja con un poco de queso y picarle un poco de cebolla. Te aseguro que tu familia quedará encantada con esta receta. Pero vean nada más qué pinta tiene esto. Acompañado de un rico cafecito ahorita en la mañana, esto queda delicioso. Amén. Ahora sí lo vamos a... De aquí salsita. Rico, en taco. ¿Sí está rico? Sí, ¿verdad? El calor de hogar se siente mucho más fuerte cuando la familia está reunida alrededor de la mesa, contando historias, anécdotas, las cosas tristes de su día a día. Esto es parte de la vida en el hogar. Después de un desayuno reconfortante, es hora de empezar con la remodelación del patio. Por supuesto, no puede faltar un vaso de agua refrescante para un esposo trabajador. Oigan familia, por cierto, les traemos una excelente recomendación.
esta pistola eléctrica que nos facilitó bastante el proceso de pintado de esta pared. La verdad es que sentimos que queda muchísimo mejor que con un rodillo, no es nada pesada, es muy fácil de usar. Por aquí les voy a dejar la imagen para que puedan verlo un poquito más de cerca. Se le terminaron poniendo como 2 capas de pintura y ya después empezamos a forrar con unas tiras de madera que van a poder ver más adelante. Mientras mi esposo trabajaba en eso, yo me vine a regar las plantitas que tengo dentro de la casa y también quiero decirles que ya también pronto vamos a estar pintando la fachada de nuestra casa, ya que está bastante deteriorado, tiene como 4 años que no se pinta, así que nos vamos a estar haciendo la labor de pintura. Ya empezamos de hecho a desmontar todo lo que había en las paredes, decoraciones y todo esto para empezar a hacerlo. Oigan, familia preciosa, y quiero aprovechar a responder una de las preguntas que me hacen mucho aquí en el canal y tiene que ver con el material que utilizo para estudiar la palabra. Así que voy a hacer este espacio para responder un poco esas preguntas y lo primero que quiero recomendarte es el devocional que utilizo. Lo van a poder ver aquí en pantalla, ya que yo lo tengo en formato Kindle. Se llama Nuevas Misericordias cada mañana. Y este es un devocional que estudio año con año, me ayuda muchísimo a poder profundizar en las verdades del Evangelio de una manera práctica y poder aplicarlo en mi día a día. Y el siguiente material que quiero recomendarte es este libro que se llama En Busca de Dios y es un estudio de 12 semanas que te va a ayudar también a profundizar en tu relación con Dios, a permitir que esas áreas de tu vida que quizá no han sido tan expuestas, sean expuestas al estar en contacto con la palabra. Este libro va a tocar temas un tanto fuertes, va a hablar del orgullo, va a hablar del perdón, va a hablar de cómo mantener una conciencia tranquila, va a hablarte de la pureza sexual, va a hablar de temas que a veces no son tan cómodos. También quiero recomendarte un libro para poder aprender a orar de una manera más bíblica. Este también lo tengo en formato Kindle y se llama Orando la Biblia. Es un libro corto, muy fácil de leer, te lo recomiendo muchísimo. A veces como que entre que estamos nuevos en todo este asunto, nos quedamos solamente enfrascados en nuestra necesidad. No sabemos qué hablar con Dios aparte de nosotros, no sé si me explico. Y este libro te ayuda o te va guiando a poder orar de una manera más bíblica, que exalte al Señor, sí, que hable de tus necesidades, pero también que te lleve a ver la gloria del Señor por encima de nuestras necesidades. Así que bueno, familia, estas son mis pequeñas recomendaciones para empezar el año estudiando la palabra. Si hay algo que añada en este año, lo voy a compartir con ustedes por si para alguno de ustedes esta información es de interés. Y asimismo espero en otro momento profundizar un poquito más en cómo leer la palabra. Deseo que este sea un año distinto para cada uno de nosotros, un año de mayor búsqueda en Dios. Nuestro mayor fracaso, familia, sería tener éxito en aquellas cosas que nada valen en la eternidad. Vean nada más, familia, cómo va quedando esto. Les platico un poco la intención de forrar esta pared de madera. No es solamente para que se vea visualmente bonito, sino también para que, por si en algún momento el producto que aplicamos no llega a funcionar, bueno, no sea tan visible ese problema de moho en la pared. Para poder eliminar el moho hay que romper pared y bueno, eso ya se sale de nuestro presupuesto, así que mejor la dejamos así. Hicimos lo que se pudo con lo que teníamos y vean, este es el resultado. Yo estoy encantada, está muy bonito y no puedo esperar para decorar.
Ya que este lugar ha quedado más bonito, ahora sí vamos a decorar con unas plantas colgantes en la parte de acá arriba. Quiero poner también unas maceteras aquí en donde está la madera. Quiero ver qué tal le pega el sol y poner quizás cilantro, epazote, algunas hierbas aromáticas, ya saben. Creo que va a ser muy bonito que tenga esas plantas aquí cerca de mi cocina. Así si necesito algo, bueno, ya salgo al patio y lo agarro. Entonces, bueno, familia, yo les voy a dejar hasta aquí este video y en el próximo video me van a estar acompañando a comprar plantas, probablemente a decorar este espacio y una que otra cosita más. Ya les estaré compartiendo. Nos vemos pronto. Los quiero mucho. Un poquito más de fuerza porque está pesado. Un molcajete. Ya por fin tengo mi primer molcajete.